Buenas tardes, ingeniero Daniel Esteban Serrano Calderón. Soy Carlos Alberto Pedraza Cruz, inscrito en el curso de Electrónica de Potencia, perteneciente al CAD José Acevedo Gómez de la ciudad de Bogotá. Por medio del presente video realizaré la sustentación del componente práctico, en razón a que, como ya le expliqué a usted, ingeniero, por cuestiones propias de mi trabajo, no pude hacer presentación en un centro CAD de la universidad para hacer la sustentación del mismo. Entonces procedemos con el desarrollo del componente práctico. Aquí tenemos la guía y el componente práctico son 4 ejercicios, 4 prácticas. La primera es las características del SCR, al cual deberemos graficarlo. En este video pues lo vamos a hacer por medio del empleo del simulador Proteus, el software Proteus, el cual nos permite hacer un gran número de aplicaciones y complementos a la hora de simular y hacer diseños de circuitos. Entonces, pues continuando con nuestro desarrollo, venimos al ítem 1, el cual dice que realice el montaje del circuito de la figura. Venimos con el software Proteus y pues acá yo ya lo tengo diseñado, montado, porque sería un poco más largo el video, entonces para poderlo hacer de manera más rápida. Entonces aquí miramos el circuito que me exige la guía integrada de actividades, el circuito 1. Aquí está marcado, práctica número 1, características del SCR, elaborado por Carlos Alberto Pedraza Cruz. La guía de actividades nos pide el primer punto, realiza un montaje de circuito, ya lo tenemos. Segundo punto nos dice, ajuste el V1 de modo tal que VAK se aproxime a 15 voltios. Vamos a proceder a hacer eso. Entonces le damos play a nuestro circuito, miramos que VAK, que es la que nos están pidiendo, la tenemos con un valor de 1 voltio. Entonces vamos a hacer la diferente variación de voltaje que nos está solicitando la guía. Venimos nuevamente acá y le vamos a ajustar el voltaje a 10 voltios a ver qué sucede. Le damos 10 voltios y le damos OK y comenzamos a simular nuestro circuito. Aquí obviamente nos está dando ya 10 voltios. El punto o el ítem no nos exige nada más, simplemente que ajustemos V1 hasta que VAK se refleje en 15 voltios. Entonces procedemos nuevamente a ajustarle el voltaje a 15 voltios, que es lo que nos está exigiendo la guía. Le damos OK y nuevamente corremos nuestro circuito. Listo, podemos evidenciar que VAK vale 15 voltios. No nos exige que hagamos nada más. Entonces este punto, de acuerdo a lo que nos dice la guía, ya quedó solucionado. Pasamos al punto 2. Ajuste V1 de modo, ajuste V1, qué pena, el punto 3. Lentamente varíe el valor de V2 hasta que el SCR conduzca. ¿Qué sucede con el valor de VAK y por qué? Bueno, continuamos nuevamente, vamos a irnos a nuestro software Proteus. Nuevamente, entonces, continuando con el desarrollo de nuestro circuito, venimos al punto 2, del cual decíamos que nos pide lentamente varía el valor de V2 hasta que el SCR conduzca. Y nos hace la pregunta que ¿qué sucede con el valor de VAK y por qué? Entonces, venimos a nuestro circuito, el cual ya tenemos montado previamente en Proteus. La pregunta es clara, solamente me dice que varíe este voltaje hasta que el SCR conduzca, hasta que este señor conduzca algo por aquí, y para observar qué comportamiento está teniendo VAK. No nos pide más nada, simplemente nos dice eso. Tenemos las dos fuentes ajustadas a 1 voltio, le vamos a dar play a ver qué vemos. Mira, evidenciamos que tenemos una corriente IG de 0
0.93 miliamperios. Por aquí pues se ve que no está conduciendo nada, porque este voltaje ve acá es un voltaje de esta fuente. Vamos a proceder a hacer nuestras variaciones. Vamos a aumentarle aquí voltaje de 2 en 2. Vamos entonces a ponerle 2 voltios a ver qué pasa. Ok, le damos play. Veríamos que aquí nos subió el amperaje de 350 miliamperios. Sigue estando el mismo voltaje 1. Aquí no hay nada en la corriente IK. Damos stop, volvemos nuevamente. Vamos a hacerle 6 voltios. Ok, vamos. Voltios, qué pena, se me corrió el mapa de que estaba trabajando. Nuevamente le vamos a dar play. Aquí miramos que la corriente, sigue habiendo corriente aquí en IG, aquí en IK no hay ningún movimiento y sigue estando el mismo voltaje. Pasamos a 8 voltios. Se sigue aumentando la corriente IG. Aquí vamos subiendo a 19.4, la anterior era 14 punto algo. Sigue estando el mismo voltaje acá y aquí no se refleja nada. Vamos a aumentarle a 10 a ver qué sucede. En 10 iniciamos lo mismo, 24.7 miliamperios, lo cual no hay corriente suficiente para estimular que el SCR conduzca. Paramos, seguimos, vamos a darle 12 voltios. Aquí ya miramos, evidenciamos algo. Aquí ya tenemos una conducción por parte del SCR. Tenemos una corriente de 30.0 miliamperios, lo cual ya es la corriente que nos permite que SCR tenga conducción, y nos ha anulado el voltaje que teníamos de la fuente 1. Vamos a hacer otro cambio de voltaje. Vamos a pasarle a darle 14 voltios y a ver qué está sucediendo. Play. Efectivamente nuestra corriente pasó a 35.3 voltios. La corriente IK 0.5 miliamperios, 0 voltios. Vamos a darle un salto un poco más arriesgado. Vamos a pasar a 18 voltios. Igualmente vemos que se incrementa nuestra corriente aquí en IG y nuestra corriente IK, pero ve acá, se va a ceros, se hace ceros. Vamos a darle a 20 voltios, a ver qué pasa con 20 voltios. Con 20 voltios, ok, sigue lo mismo. Entonces vemos que el comportamiento prácticamente, cuando tengo la corriente suficiente para estimular el SCR para que conduzca, ya la corriente, el voltaje B acá se me hace ceros, porque ya comienzo a tener se me comienza a ver reflejado lo que me está generando esta fuente por medio de este señor SCR. Y aquí, como podemos ver, aquí hay una corriente ya a este extremo, corriente IK. Creo que pues con esto se puede uno responder la pregunta que me estaban haciendo, que qué sucedía en BK. Entonces, cuando por la fuente 2 aumento la corriente, aumento el voltaje, que digo, así mismo voy generando una corriente que me ingresa al SCR, la cual tiene que llegar a un tope para que sea la recomendada, para excitarlo, para que él conduzca. Después de que él ya conduce,
Entonces la corriente el voltaje que yo traía en esa fuente B acá, que era el voltaje que me generaba la fuente 1, ya comienza a decaer, se hace ceros. Espero que con esto da pues respuesta a este punto. Bueno, continuamos con nuestro punto número 5, el cual dice que desconecta temporalmente el pin puerta gate y poco a poco reducir la tensión de B1 hasta que la corriente del SCR repentinamente cae a cero. Tenga en cuenta el valor de la corriente anterior a cero. Este es el valor de la corriente de mantenimiento IH. Bueno, vamos a proceder a tenemos nuestro circuito montado. Nos pide que desconectemos la puerta gate. Entonces ya sabemos que este es nuestro tiristor de referencia CRC, y pues este es nuestro ánodo, nuestro cátodo, nuestra puerta gate. Vamos a proceder a desconectarlo totalmente. Vamos a subirle a nuestra fuente aquí a un voltaje de unos 30 voltios y vamos a simular nuestro circuito, a ver qué sucede. Aquí pues con anterioridad yo ya había probado este circuito y lo que evidencia es que tanto esta corriente IK como la corriente IG no sufre ningún cambio, y pues el único cambio notorio que se va a reflejar sobre el voltaje B acá. Vamos a reducirlo paulatinamente. Vamos a hacer secuencias de 5 en 5, de 5 voltios en 5 voltios. Ok, play. Evidentemente sigue estando lo mismo que digo. Los mismos 20 voltios, 0, 0. voltios, no sucede nada. 10 voltios, nada. 5 voltios, no pasa nada. 2 voltios, no pasa nada. 1 voltio. Como decía anteriormente, no de pronto reflejé aquí algo notorio que me dijera pues un cambio fuera de lo normal, en razón a que pues acá me están haciendo una pregunta de que desconecte temporalmente el pin puerta gate y poco a poco reducir la tensión del voltaje 1 hasta la corriente del SCR repentinamente caiga a cero. Tengan en cuenta el valor de la corriente anterior a cero. Pues aquí se ve que no pude evidenciar ese cambio de la corriente IH. Pregunta, ¿qué crees? Entonces pues yo hice mis averiguaciones por otro lado, hice un trabajito, entonces se ve que respuesta, en ese caso la corriente IH equivale a 2 miliamperios, por lo que toda corriente que sea por debajo de ella sin la alimentación de la puerta hará que el SCR deje de conducir, como lo indica la siguiente imagen. Acá otros pantallazos de lo que se hizo. Entonces aquí vamos complementando nuestro trabajo.
Dice, pregunta, aquí otra nos pregunta la guía integrada, ¿qué crees que va a pasar en el circuito de la figura 1 si se dispara el C del SCR y luego se reduce la corriente de la puerta a 0 de nuevo? Es como respuesta que en relación a la anterior pregunta se evidencia que a medida que la corriente de puerta tiende a 0, la corriente IK se reducirá la tensión a 0, también evidenciando que el SCR deja de conducir. El circuito tendrá al SCR funcionando si la corriente de mantenimiento IH se mantiene igual sin decaer de su valor mínimo. Tenemos otra pregunta que nos hacen ahí mismo en la guía, que pena se me subió el trabajo. Entonces vamos a la par alternando la guía integrada con el trabajo que ya tengo hecho aquí montado. Pregunta, ¿qué observas ahora que repentinamente usted aumenta y reduce la corriente de la puerta? Como se puede evidenciar en el anterior punto, al reducir la corriente de puerta del SCR, este deja de conducir paulatinamente. Sin embargo, al aumentar dicha corriente de puerta cerca al punto de disparo, se notarán corrientes de fuga dada la cercanía del dispositivo al punto de conducción. No ocurre nada en particular con el funcionamiento del SCR en el siguiente funcionamiento, y la IK no se altera a raíz de manipular el IGT, atenuándolo y disminuyéndolo su valor. Vamos ahora a hacer la práctica 2, la cual hace referencia a características del MOSFET. Práctica 2, características del MOSFET. Aquí tenemos nuestro circuito que nos muestra acá la guía integrada de actividades. Continuando con nuestro desarrollo del punto 2, entonces decíamos que práctica 2, características del MOSFET, el cual nos hace una serie de requerimientos también. Como primer requerimiento nos solicita que realicemos el montaje del circuito de la anterior figura, y pues obviamente ya venimos aquí a Proteus, ya lo podemos ver que aquí lo tenemos ya diseñado, ya montado nuestro circuito en Proteus. Entonces aquí tenemos nuestro circuito y vamos a verificar qué nos solicita la guía integrada. El primer punto pues es que realicemos el montaje, ya lo tenemos hecho en Proteus. Segundo, que ajustemos BDS igual a 10 voltios, variando B1, o sea fuente 1, mantenga R1 ligeramente mayor a un cuarto del valor total. Vamos a hacer lo que nos solicita acá. Entonces venimos acá, tenemos nuestro circuito, tenemos a nuestra fuente B1 de 11 voltios, vamos a bajarle este valor, bajémoselo a 5 voltios. Nos pide que R1 esté ligeramente un poco superior a un cuarto, entonces tenemos que esta es una resistencia variable de 4K, entonces un cuarto, son 4 cuartos, un cuarto sería el 25%, y vamos a ajustarla y dice que un poco ligeramente el 25%, entonces no está ni entre el 25 ni no está está dentro del primer cuarto, porque el segundo cuarto sería 50%. Entonces vamos a dejarla ahí y vamos a simular nuestro circuito. Obviamente aquí nos muestra BDS, nos dice que tiene 5 voltios, que acá hay una corriente de 1.98 miliamperios, que acá hay 1 voltio.
como el requerimiento es que lo ajustemos a 1 voltio, vamos a 10 voltios, vamos a ajustarlo, vamos a subirlo a 10 voltios. 10 voltios, igual, play. Aquí sucede algo curioso, que pues por aproximación sabemos que acá hay 10 voltios, pero no se me reflejan como tal los 10 voltios en BDS, que es lo que me solicita la guía. Pero mediante la práctica que he hecho he evidenciado que si aumento la resistividad al 100% en R1, sí me va a conducir totalmente los 10 voltios. Eso lo voy a evidenciar acá. Entonces aumento esto hasta lo que más puedo, pasemos al 90% y ya se me aproxima el valor que me están solicitando. Vea, evidentemente pues aquí está nuestro valor. Entre más alto esté nuestro valor de R1, nos va el valor BDS, el voltaje BDS va a ser más preciso en este punto. Para esto es el punto 2 de nuestra guía integrada de actividades. Venimos con el punto 3, que nos dice que cambie el valor de BGS variando el valor de B2, mantenga R2 en el valor mínimo y observe cómo cae el valor de IDS cada 0.5 volt de variación del voltaje BGS llevado a BGS a 5 voltios. Continuando con el desarrollo de nuestro punto 3 de la práctica número 2 del circuito MOSFET, en el cual nos dice lo siguiente: cambia el valor de BGS variando el valor de B2, mantenga a R2 en el valor mínimo y observe cómo cae el valor IDS cada 0.5 volts de variación del voltaje BGS llevando a BGS a 5 volts. Bueno, le venimos aquí a nuestro software Proteus. Lo que nos está diciendo acá, desde mi forma de interpretarlo, es que realice variaciones en este voltaje, esta fuente, deje este R2 en su valor mínimo, el 1%, y observe, de acuerdo a los cambios que yo genere por acá, tengo que ver reflejado un decrecimiento, una caída en esta corriente y una afectación en este voltaje, llevando desde 0.5 en 0.5 volts, aumentándole paulatinamente a esta fuente hasta que este voltaje BGS me marque 5 voltios. Cuando aquí me marque 5 voltios, tengo que observar qué comportamiento tengo aquí y en este punto. Entonces, no me dice nada más que intervenga esta R1, ni tampoco me pide que le genere cambios acá. Obviamente, pues esto debe ser de continuidad del ejercicio anterior, que quedó en 10 voltios. Vamos a darle play a ver qué pasa. Entonces evidenciamos que aquí tenemos 0 voltios, aquí no tenemos nada de voltaje, aquí seguimos conservando nuestros 10 voltios y aquí tenemos un valor de 37.97 microamperios. 3,97 microamperios es lo que tenemos acá. Bueno, entonces vamos a iniciar a hacerle cambios paulatinamente a esto. Me dice que 0.5, entonces 0.5 voltios, vamos a darle 0.5 voltios. Aquí me está reflejando los 0.50 voltios. Ya comenzamos a ver una corriente, un voltaje, qué pena, reflejado aquí en ese voltímetro. Pero aquí
el comportamiento del valor de BDS sigue siendo igual y aquí igualmente la corriente IDS sigue siendo la misma. Vamos a aumentarle a 1 voltio y vamos a correr nuestro circuito. 1 voltio, 10 voltios, 3.97, se mantiene igual, no ha pasado nada. 1.5, ok, 1.5, bueno, 1.50, 1.5, 10 voltios, 3.97, sigue igual, no ha pasado nada. Continuamos. 2 voltios, ok, 2 voltios, 10 voltios, 3.97, se mantiene igual. $3.5 voltios. Aquí observamos lo siguiente. Aquí tenemos 3.5 voltios en nuestro voltaje VGS, pero aquí ya evidenciamos que el voltaje VDS ha sufrido un cambio significativo. Ya no son los 10 voltios que teníamos anteriormente, sino son 0,03 voltios y nuestra corriente IDS se fue a ceros, desapareció. Seguimos, más dice que le hagamos cambios, vamos a llevarlo a 4. Bien, 4 voltios, 0.02, aquí ya anteriormente era 0.03, ahora es 0.02 y aquí 0, no hay nada, no conduce nada. Vamos a hacerle el acercamiento a los 4.5. 4.50, sigue estando lo mismo, 0.2, aquí no, en IDS no hay nada. Y acerquémonos a los 5 voltios, que es lo que nos están pidiendo. Aquí evidenciamos que tenemos 5 voltios de voltaje VGS. Aquí nos queda 0.0 de voltaje BDS y aquí en IDS no conduce nada. Entonces volvemos a nuestra guía, dice cambia el valor de VGS variando el valor B2, mantenga R2 en el valor mínimo 1% y observe cómo cae el valor IDS cada 0.5 de variación del voltaje VGS, llevando VGS 5 voltios. Aquí nos decía que observáramos cómo cae el valor IDS cada 5, pero pues aquí vemos que en IDS hasta que llegué a 3.5 voltios en este lado se mantuvo en 3.97, pero en bien lo llevé a 3.5 voltios, automáticamente esta corriente se me anuló, se me desapareció. Entonces con esto doy respuesta a este interrogante. Pasamos ahora a ver qué más nos pide la guía. Repita los pasos anteriores para diferentes valores con BDS 12 voltios y BDS 15 voltios. Entonces observemos entonces 12 y 15 voltios. Vamos a ver aquí, nos dice que 12, cancelar, BDS 12 voltios y 15 voltios. Entonces aquí pues nosotros hicimos ya este procedimiento aquí en nuestra guía de actividades de nuestro trabajo que hemos desarrollado. Repita, esto es 12-15 voltios y de ese comenzamos 0 miliamperios la corriente, miramos los voltajes y comenzamos a ver los comportamientos acá, los valores que fuimos teniendo en ese sector.
Entonces vamos a proceder a hacer los cambios. Entonces el punto 4 nos indica que repita los pasos anteriores para diferentes valores con BDS2 igual a 12 voltios y BDS3 igual a 15 voltios. Entonces pues lo que nos está pidiendo acá es que hagamos el mismo procedimiento pero de forma contraria, a llevar los voltajes a esta fuente, a este BDS. Entonces empecemos con 0 voltios, pues obviamente aquí no sucede nada, 0, 0, 0, 0. Entonces vamos a ir subiendo eso paulatinamente de 2 en 2 voltios, de 2 en 2 voltios, a ver cuál es el cambio que nos genera acá. Le damos play. Aquí ya vemos que obviamente aquí se nos reflejaron en BDS los 2 voltios. Y también tenemos una corriente IDS, en este caso de 0.79. Ya comenzamos a ver que ya hay una conducción. Entonces vamos a aumentarle a 4 y vamos a correr nuestro circuito. Obviamente se nos reflejan los 4 y acá hay una corriente de 1,59 miliamperios. Seguimos, vamos a aumentarle a 6. Estamos subiendo de nivel, digámoslo así, a 6. Okay. La corriente IS se va incrementando a medida que la corriente IS se incrementa, también se incrementa el voltaje BDS generado por la fuente de B1. Vamos a subirle a 8. Miramos que observamos aquí se nos subió a 3,17 y aquí está en 8. Sigue incrementando. Hay variaciones en los dos, tanto en IDS como en BDS. IDS, BDS. Ahora vamos a aumentarle a 10 voltios. Aquí, a ver cómo nos va. Cuando IDS, cuando B1 vale 10 voltios, nuestra corriente IDS se nos sube a 3,97 y tenemos un BDS de 10 voltios. Vamos a procederle a hacer cambios aumentando a 12. Este es uno a 12, nos pide que le hagamos a 12. Observamos que 12 llegó aquí están los cambios. Entonces creo que este es el punto que nos decía acá. Ya tenemos BDS con un valor de 12 puntos, 12 voltios que digo. Aquí hay una tabla que hay que llenar, la cual ya tenemos llena aquí ya hicimos ese ejercicio, ya lo tenemos ahí desarrollado. Ahora miremos qué más nos pide la guía de actividades. Dice características de drenaje. Aquí hay que hacer otros análisis. Dice ajuste el BG variando el valor de B2 a BTH 3 voltaje. Vamos a desarrollar este punto de esta guía. Bueno, una vez realizados los análisis, estamos haciendo de nuestro punto anterior, pues creo que son completos los análisis. Igualmente esto lo tenemos aquí también ya reflejado en nuestro informe que hemos elaborado. Y pues aquí están los valores, los respectivos análisis que se hicieron, los valores que se piden. Y pues vamos a pasar a la práctica número 3. Pues el objetivo no es hacer la descenso de este video pues para que pueda subirlo por YouTube o enviárselo al tutor por correo. Entonces, de acuerdo a lo siguiente, bajamos y vamos a pasar a nuestra práctica 3.
que son las características del IGBT. Aquí podemos observar nuestro circuito que nos plantea la guía integrada de actividades y nos indica los pasos a seguir. Características de transferencia. Realice el montaje del circuito de la figura. Inicialmente mantenga B1 y B2 al valor mínimo. Seleccione el valor B1 igual a BC 10 voltios. Lentamente varíe B2. Bueno, entonces vamos a iniciar, como dice, realice el montaje. Vamos a realizar el montaje de el cual pues ya nosotros lo tengo hecho con anterioridad, porque como le indicaba se me alarga el video. Entonces IGBT, esperemos que cargue aquí nuestro software Proteus. Le vamos a dar un zoom, minimizamos un poco, me excedí, vamos a centrarlo aquí. Y venimos a nuestra guía integrada de actividades y nos dice que realice el montaje de la figura. Entonces observamos la figura que tenemos aquí y venimos aquí a nuestro software Proteus, donde vamos a simular lo que nos está pidiendo. Como segundo punto dice, inicialmente mantenga B1 y B2 al mismo valor. B1 y B2 al mismo valor. Entonces B1 y B2 vamos a ponerlas las dos en 10 voltios. Vamos a poner las dos a 10 voltios. Vamos a dar play a ver qué sucede. Dos fuentes a 10 voltios, evidenciamos que acá hay nuestro voltaje de 10 voltios, evidenciamos aquí un voltaje de 0.85 voltios y una corriente. Bueno, vamos a ver qué nos indica el segundo punto. Seleccione el valor de B1 igual a BC1 igual a 10 voltios. Lentamente, bueno, es B1, a ver, B1 10 voltios, B1 10 voltios, correcto. Lentamente varíe B2, BG y anote BG e IC en cada 0.5 de cambio, que tenga en cuenta que el BG máximo debe ser 8 voltios. Ya estamos nuevamente aquí en nuestro circuito de Proteus, en el cual vamos a efectuar o hacer las prácticas que nos pide el punto 3. Seleccione el valor de B1 y 2, ya pasamos. Ahora lentamente varía el valor de B2, anote BG e IC en cada 0.5 volts de cambio, que tenga en cuenta que BG máximo 8 voltios. Entonces vamos a proceder a continuar con este análisis y pues tenemos B2 lo tenemos en 1 voltio y B1 lo tenemos en 10 voltios. Me pide que vaya aumentando sistemáticamente de 0.5 en 0.5 este voltaje y que observe lo que sucede en ese voltímetro, qué sucede con el voltaje que tengo acá, que es el voltaje que me está reflejando esta fuente, y los cambios de amperaje que va a sufrir en este punto. Entonces vamos a darle play. Como ustedes pueden ver, 1 volt suministrado por esta fuente, 10 voltios suministrados por esta fuente y 0 corriente. Vamos a ir aumentando
poco a poco. 1.5 voltios. No se observa, se ve cambios acá, no se notan cambios acá ni acá. Continuamos. $2 voltios. Igualmente su comportamiento es el mismo. No hay variación en corriente ni en el voltaje suministrado por la fuente 1. Vamos a hacerle a 3, vamos a 2.5 para no saltarnos lo que dice la guía, y evidenciamos lo mismo, el mismo comportamiento. Hay que indicar que esta práctica ya la he realizado, y pues aquí tengo mi informe donde digo que de 1 voltio a 6 voltios no se notaron cambios en la corriente IC. No se notó ningún cambio acá en la corriente IC. O sea, mientras haga variaciones de 1 voltio a 6 voltios, aquí no va a haber ninguna cambio. Entonces, como yo ya hice ese análisis, pues lo voy a colocar 5 para que miremos que no sucede nada. 5 voltios y el comportamiento sigue siendo igual. Aquí sí me reflejan los 5 voltios que estoy suministrando por esa fuente, pero este voltaje sigue siendo el mismo y aquí no hay conducción de corriente. Entonces, como yo les había indicado que evidentemente aquí está la evidencia de lo que yo hice, entonces voy a pasar a darle ya un voltaje para ver que si ella sufran cambios en corriente. Entonces vamos a darle un salto aquí de 6.5 voltios de una vez, a ver qué sucede. Le decimos que ok y venimos acá. Aquí ya evidenciamos algo. 6.5 voltios. Aquí observamos que nuestro voltaje de la fuente 1, que eran 10 voltios, se nos hizo 1,19 voltios. Y aquí ya tenemos, en este punto, tenemos una corriente de 1.1 miliamperios. Bueno, 1.1 se me acercó, no sé por qué no me dio igual, pero bueno, aquí vamos. Vamos a seguir aumentando, dice que aquí le aumente hasta 8. Entonces, el próximo salto sería 7.5, 7.0 voltios. Mire, entonces ya miramos aquí, si los 7 voltios que estoy suministrando por esta fuente, acá ya el voltaje se me bajó a 0.99, anteriormente estaba en 0.1 algo, aquí ya 99 y aquí ya vamos en 103. Aumentamos a 7.5, aquí me dice que máximo hasta 8, 7.5. Miramos 7.5, 0.93, aquí ya ha disminuido, aquí ya aumentó a 103. Y vamos a hacer el último salto, que según la guía dice que a 8 voltios. Entonces vamos a llevarlo a 8 voltios. Y le damos play. Tenemos entonces aquí, ya podemos reflejado que lo que se baja acá y nuestra corriente. Nuestra corriente es 8 voltios, 104 miliamperios. Efectivamente es lo mismo que me está señalando allá mi simulador Proteus. Entonces ahí no hay duda de que sí coinciden los valores. Continuando aquí con la guía, pasamos al punto 5 de esta guía, la cual dice: en el mismo voltaje con puerta BG, el cual requiere para que el mínimo de voltaje de compuerta BG, el cual es requerido para que el IGBT
conduzca el llamado VTH. Repita los pasos anteriores con diferentes valores de VG y dibuje la gráfica de IC. Entonces, repita los pasos anteriores con diferentes voltajes de VG, dibuje la gráfica. Entonces vamos a proceder a repetir los valores que nos pide la guía de acuerdo a diferentes valores. Continuando con nuestra práctica, entonces estábamos acá en el punto de las características de los colectores y pues vamos a hacer una práctica acá de colector. Por ejemplo, también me hace una pregunta en la guía de actividades que el mínimo voltaje de compuertas del VG, el cual es requerida para que el IGBT conduzca el llamado VTH. La respuesta es: conforme la información del datasheet, el mínimo VTH es de 3 voltios y el máximo de 6 voltios, dadas las condiciones. VCE es igual a VCG, corrientes colectores igual a 200 microamperios. Entonces vamos a verificar qué pasa si es verdad que conduce y que aquí hay una corriente, cuál es el voltaje mínimo para que él conduzca la corriente. Entonces ahí nosotros le vamos a poner a correr. Aquí tenemos un voltaje 0, aquí no hay nada. Vamos a ir aumentando a 1 volt. Obviamente pues no había corriente, no había voltaje, que digo, no reflejaba nada. Entonces aquí tenemos un voltaje reflejado en esta fuente y aquí vemos que ya se nos comenzó a generar una corriente. Vamos a aumentarle a 3 voltios y necesitamos que obviamente aquí ya hay está cerca la corriente que nos decía el datasheet, la cual es la que nos va a conducir para que el IGBT se nos active. Acá pues en el informe que he realizado se pueden evidenciar un poco más detallados los análisis y los diferentes valores que se usaron para hacer estas prácticas. También me piden una gráfica y aquí tengo la gráfica que me pide plasmar en el trabajo. Lo de características del colector: inicialmente ajuste el valor de V2 hasta que el VG sea 5 veces mayor o igual al VTH. Aquí pues evidenciamos, aquí están los informes de lo que se hizo en este trabajo. Lentamente varíe V1 y note los valores de VG. Para participar voltaje de compuerta VG existe un valor voltaje de apagado, voltaje pin off entre colector y emisor. Aquí se hicieron los respectivos análisis, cálculos empleando el simulador Proteus. Dice que V1 igual a 12 voltios, VG 11 voltios, corriente 127 miliamperios. Vamos a comprobar este primer análisis. V1 12 voltios, entonces V1 lo vamos a poner en 12 voltios, aquí lo vamos a poner 11 voltios y le vamos a correr. Entonces decía que aquí efectivamente V1 12 voltios, V2 11 voltios y tengo una corriente de 127 miliamperios. Eso es lo que me estaba diciendo este análisis. Ahora dice que V1 15 voltios 11 me da 162 miliamperios. Lo vamos a corroborar un poco este análisis que estoy haciendo aquí. Entonces 15 voltios
Ok. Efectivamente evidenciamos que los valores coinciden: 15 voltios, 11 voltios, 162 mil amperios. Vamos a subir el B1 a 20 voltios para seguir dando un poco de certeza a lo que se hizo en este trabajo. 20 voltios, 20 voltios, vamos a ponerlo a correr. 218 miliamperios, 11 voltios, 20 voltios, 11 voltios, 0.89 voltios. Estos son los valores que he plasmado acá en mi tabla y que me han correspondido a lo que estoy mostrando en Proteus. Vamos ahora a pasar ya a lo que es el punto 4, si no estoy mal, la práctica 4, práctica del control de fase de media onda. Vamos a la práctica 4 a pasar a analizar ese punto. Continuando con el desarrollo de nuestro componente práctico, venimos a lo que es la práctica 4, control de fase de media onda. Dice que cuando se represente desarrollar un control del ángulo de encendido del SCR partiendo de la misma tensión que alimenta a la carga, es preciso recurrir a circuitos capaces de retardar la señal de disparo durante un intervalo regulable mientras transcurre todo el semiciclo de conducción del dispositivo. La configuración más sencilla para conseguir se puede materializar utilizando una red desfasadora de serie RC, cuyos extremos se aplica una fracción de la tensión que ha de estar presente en la carga. La propia naturaleza del red RC introduce una fase variable entre 0 grados y 90 grados respecto a la tensión aplicada, pudiéndose conseguir una adecuada relación de valores de resistencia, capacidad, un control pleno de la corriente por la carga entre los 0 grados y prácticamente los 180 grados. Entonces aquí vemos nuestro circuito diseño, pues, que nos guía nos suministra la guía integrada de actividades. Lo vemos acá cómo está formado, y pues vamos a seguir acá con el desarrollo. Circuito rectificador controlador de media onda. El circuito de la figura número 2, la red desfasadora, está formada por R1, P1, potenciómetro 1 y C, condensador, que tiene aplicada la tensión presente entre ánodo y cátodo del SCR. La señal de control variable en fase y amplitud por la acción de potenciómetro 1 se extrae en extremos del condensador y se aplica entre puerta y cátodo a través de las resistencias limitadoras R2 y el diodo D1, que previene la descarga de C durante los semiciclos negativos. Bueno, esto es teoría para lo que vamos a realizar. Entrando en materia, dice que montar el circuito de la figura 2, anexarlo a la imagen, al informe. Entonces vamos a abrir nuestro circuito de la práctica 4 y entramos aquí. Nuestro circuito de la práctica 4, vamos a darle un poquito de zoom, vamos a traerlo hacia acá, vamos a bajarle un poquito, y pues aquí también tenemos nuestro informe que ya hemos adelantado, el cual nos dice realizar la simulación anexa de la gráfica que muestre al menos 4 ciclos de la tensión entrada B1 y la tensión en la carga RL que
Y les pregunta que quede notado. Vamos a medir entonces vamos a hacer una medición entre B1 y la tensión de la carga. Entonces aquí tenemos nuestro circuito. Le vamos a... Sí, pero esto lo paramos porque esto no es lo que me pide que mida. Entonces lo vamos a organizar, porque esto sí, vamos a hacer una medición desde aquí. Vamos a organizar este punto, canal A y canal B en nuestro osciloscopio. Pues aquí ya me dice que mida al menos 4 semiciclos en la tensión que estoy midiendo entre estas dos. Lo sabemos, lo tenemos en 0 grados. Vamos utilizando el canal 1 y el canal A y el canal B que digo. Pues también aquí lo podemos mover nuestro osciloscopio y desfasar la onda. Con ese la podemos agrandar, ya sabemos. Entonces aquí nos está pidiendo que medir 4 semiciclos. Aquí vemos los ciclos, los 4 ciclos que digo, que nos está pidiendo medir acá nuestra guía de actividades. Realizar la simulación anexa a la gráfica, listo, ya queda anotado. Entonces aquí hicimos nuestro informe y igualmente pues en la figura obtenida se puede evidenciar que al simular el anterior circuito, el hecho de no tener un voltaje suficientemente alto implica que no se alcance la corriente de disparo para que el SCR pueda conducir. La señal es la misma que se aplica a la entrada del circuito, esto con un valor P1 máximo de 5K por un periodo de 0,16 milisegundos. Entonces aquí nuevamente vemos reflejado los análisis que se hicieron en este punto para darle buen término a este trabajo, señor tutor. Aquí pues están todos los análisis que usted me sugería en la guía integral de actividades. Espero y deseo que sea de su agrado este trabajo, ingeniero, y pues por el momento no alargo más este video porque pues no creo que me quede demasiado largo y no extenso, demasiado pesado y no lo pueda subir. Aquí está el informe, como lo puede evidenciar, de acuerdo a lo que usted me solicitaba, en el formato IEEE. Tiene sus conclusiones, tiene todos los análisis realizados, tiene las referencias bibliográficas. Entonces, muchas gracias, ingeniero, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por haberme permitido realizar la entrega de este trabajo por este medio. Muchas gracias y quedo pendiente.